Buenas tardes. Comenzamos el encuentro con expertos titulado Actualización sobre el tratamiento antiamiloides lecanemab. Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAD. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este encuentro y, por supuesto, a la doctora Raquel Sánchez Valle, que hoy nos acompaña y a la que presentaré más adelante. Como saben, este encuentro con expertos está organizado por la Red de Agentes Activos en la Detección Precoz del Alzheimer, una iniciativa de CEAFA que surge en el año 2021 con la idea de buscar y crear alianzas y sinergias entre agentes claves en la detección precoz del Alzheimer. Actualmente, 7 organizaciones implicadas en el abordaje integral de la enfermedad son las que formamos parte de la red. CEAFA, Confederación Española de Alzheimer y otras demencias; SEG, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria; SEMG, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia; SEN, Sociedad Española de Neurología; SEPSEM, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental; y SEPG, Sociedad Española de Psicogeriatría. Uno de los objetivos de la red es difundir al máximo la herramienta de cribaje www.problemasmemoria.com como una manera de avanzar en la mejora del proceso diagnóstico. A través de esta página web queremos ayudar a valorar los problemas de memoria que pueden estar notando o detectando en un familiar o en una persona cercana. La herramienta ofrece una serie de pruebas y cuestionarios que, al resolverlos, nos pueden ayudar a decidir si los síntomas manifestados tienen la importancia suficiente como para que el familiar sea evaluado por un médico, ya que pueden formar parte o no de un problema serio de salud como la enfermedad de Alzheimer. Pero muy importante, en ningún caso debe interpretarse el resultado como un diagnóstico. Se trata únicamente de efectuar o no una recomendación para pedir una evaluación médica. El segundo objetivo de la red es fomentar la educación de la ciudadanía, la implicación de los profesionales de salud para poner el valor de la importancia del diagnóstico precoz y certero, como un punto de partida ineludible para un abordaje integral del Alzheimer y de cualquier forma de demencia, buscando así la intervención temprana y eficaz como manera de ampliar los periodos de calidad de vida de las personas afectadas y, además, como medio para luchar contra los diagnósticos tardíos o el infradiagnóstico. Como bien saben, durante todo el año estamos organizando varios encuentros con expertos, una serie de webinars que están financiados con cargo a la subvención de interés social del Ministerio de Derechos Sociales, Consuma y Agenda 2030. Además, cuentan con el aval de Semergen. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas y estas serán respondidas por el ponente al finalizar su ponencia. Solicitamos, por favor, que para el buen funcionamiento del webinar mantengan cerrados los audios y vídeos. En el encuentro de hoy se resumirá la evidencia más reciente disponible sobre los fármacos antiamiloides, ya aprobados en algunos países o en fases de evaluación en otros, para el tratamiento de personas con enfermedad de Alzheimer en fase inicial. A continuación, presento a la experta que hoy nos acompaña, Raquel Sánchez Valle. Ella es neuróloga especializada en trastornos cognitivos. Es jefa del Servicio de Neurología desde el Hospital Clínic de Barcelona y jefa del Grupo de Investigación en Enfermedad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos del mismo centro. Actualmente es coordinadora del Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. Por favor, Raquel, puedes comenzar tu ponencia. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a CEAFA por la invitación. Yo primero decir que ahora mismo ya no soy jefa de servicio de neurología, pero las demás cosas sí que sigo siéndolo. Voy a compartir ahora la pantalla. Me decís, por favor, que se ve bien, pantalla completa y que puedo pasarlo bien, ¿no? Perfecto, Raquel. Perfecto. Vale, lo primero que quería decir es que cuando me plantearon la ponencia, que fue ya hace bastantes meses, la Agencia Europea del Medicamento había anunciado que tendría una resolución sobre uno de los fármacos de los que hablaré, que es lecanemab, a 31 de marzo. Realmente llegó el 31 de marzo y pasó el 31 de marzo y estamos ya en junio y todavía no tenemos una resolución de la Agencia Europea. Entonces, ya digo que habíamos planificado la ponencia para hablar ya de datos reales, ¿no? de la opinión de la agencia, pero esto no lo tenemos todavía y lo cierto es que no tenemos todavía una fecha
concreta sobre cuándo podremos tener esta determinación, ¿no? Este resultado de la evaluación. Hay dos fármacos, que es lecanemab y donanemab, que se están evaluando a nivel de la Agencia Europea, que después los comentaré, pero digo, no tenemos unas fechas cerradas para saberlo. Esto es muy importante porque en España nosotros no podemos tratar a ningún paciente si la Agencia Europea no ha aprobado el fármaco. Es decir, alguno de estos fármacos ya está aprobado en Estados Unidos y en otros países, pero por mucho que estén aprobados en otros países, que esto a veces es una pregunta frecuente en las consultas, nosotros no podemos tratar con estos fármacos. Incluso aunque el paciente se los quisiera comprar vía privada, el hecho de no estar aprobados en el espacio europeo hace que ni vía pública ni vía privada puedas disponer de estos fármacos. Ya digo, no tenemos una fecha cerrada sobre la resolución de los fármacos antiamiloides por la Agencia Europea. Entonces voy a repasar un poco el conocimiento general que tenemos hasta el momento de los fármacos que actúan en este sentido. Ya como introducción, hablamos de fármacos antiamiloides y cuando hablamos de fármacos antiamiloides, la primera pregunta que puede surgir es ¿qué es el amiloide? Bueno, el amiloide, cuando hablamos del amiloide normalmente hablamos de unas proteínas que están, esto es la membrana de las células y estas digamos que son proteínas que llamamos transmembranas, ¿no? Porque atraviesan la membrana, la parte extracelular y la parte intracelular, y decimos que es una proteína que todos tenemos en el amiloide, ya digo, la membrana de la neurona, y que necesitamos para el funcionamiento normal de la neurona. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuando se produce, hay dos tipos de amiloide, uno que llamamos no amiloidogénico, que quiere decir que es soluble, que se disuelve bien en el líquido extracelular y intracelular, y otras formas que son amiloidogénicas. Cuando son amiloidogénicas, que serían esta forma de la beta, que normalmente decimos, es una forma que es, digamos, que es como pegajosa, es una proteína pegajosa que se queda enganchada y que es difícil, no es soluble en el líquido extracelular. Y entonces cuando se produce un exceso de estas formas amiloidogénicas en el procesamiento de la proteína amiloide, lo que acaba ocurriendo es que estas proteínas se depositan haciendo estas placas que podéis ver aquí, que son placas bastante densas al microscopio, y que son placas que ya digo, no son solubles y ya digo, es como si fuera un pegote difícil de disolver en el cerebro de las personas que tienen Alzheimer, o las personas, no solamente las que tienen Alzheimer, sino las que, digamos, años antes de que la persona sufra síntomas, ya empiezan a desarrollarse estos acúmulos que ya digo, le llamamos placas amiloides. Estas placas amiloides, evidentemente, no son lo único que ocurre en los cerebros de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Hay una serie de procesos más complejos, pero cuando hablamos de la hipótesis amiloide en la enfermedad de Alzheimer, lo que estamos hablando es la teoría que dice que este acúmulo de estas placas, digamos, pegajosas, insolubles de esta proteína amiloide, es un fenómeno inicial y fundamental en la enfermedad de Alzheimer, que sin que haya estas placas de amiloide no se produce la enfermedad de Alzheimer, aunque sabemos que para que realmente el sujeto tenga síntomas, no solamente va a tener que tener estas placas, sino que van a producirse otra serie de elementos en cascada, como acúmulo de la proteína tau y sobre todo disfunción y pérdida neuronal, porque recordemos que los síntomas de los pacientes no vienen dados en sí por la placa, sino por las consecuencias de la placa en la función neuronal. Y los síntomas, ya digo, vienen fundamentalmente por la disfunción y muerte de determinadas neuronas, que esta disfunción y muerte de las neuronas hace que no realicen adecuadamente su función y que den los síntomas. Ya digo, cuando hablamos de fármacos antiamiloides, estamos hablando de esta hipótesis amiloide como un elemento inicial y central en la patología de la enfermedad de Alzheimer, aunque no es el único ni es el que provoca directamente los síntomas.
Lo que sabíamos hasta hace bien poco es que había, digamos, esta teoría amiloide se conoce ya desde los años 90 del siglo XX, y en cuanto se conoció se empezaron a desarrollar fármacos un poco para intentar eliminar estas placas de amiloide. Desde los años, desde principios ya digo, finales de los años 90, principios de los años 2000, llevamos más de 25 años trabajando en fármacos, digamos, que puedan estar dirigidos a eliminar estas formas de amiloide patológicas, estas que son placas densas. Y lo que sabíamos hasta hace bien poco es que era muy difícil, ¿no? Realmente hubo diferentes tipos de fármacos que, aunque a pesar de que tenían buenos resultados en estudios que llamamos preclínicos, que los estudios preclínicos son aquellos antes de que llegue al humano, tanto en formas de in vitro de investigación como en animales, pues a pesar de todo ello veíamos que cuando llegábamos a la fase clínica, cuando lo probábamos en pacientes, pues no tenían ningún efecto. Pero no tenían ningún efecto clínico, pero además también veíamos que es que no habían alterado el amiloide, o sea, que no solamente que no habían producido el efecto que querían producir, ¿no? Porque evidentemente la teoría de los fármacos amiloides dicen que para poder actuar lo que tienen que hacer es eliminar el amiloide. Si todos estos fármacos no conseguían eliminar el amiloide de forma relevante, pues era, entre comillas, lógico que no tuvieran un efecto clínico. Pero veníamos, ya digo, de muchos años de resultados negativos con fármacos que estaban dirigidos a tratar estos acúmulos de amiloide. Pero ahora estamos en otra época totalmente diferente, y es que ha habido 3 fármacos, ahora comentaremos más detalles, que han mostrado, digamos, que son derivados de aquellos fármacos que eran negativos, que han demostrado tener efecto tanto en la capacidad de eliminar amiloide como en elementos clínicos. Hablaremos, solamente nombraré el aducanumab, aunque después no me entretendré mucho. El aducanumab fue el primer fármaco que demostró en un estudio un efecto positivo, que fue en este estudio MERS, pero fue polémico porque eran 2 estudios bastante parecidos y en uno fue resultado positivo y en otro fue negativo. Sí que es verdad que había cambios en el diseño a lo largo del estudio, de manera que se creía que los sujetos que participaban en el estudio MERS, en el inicial, recibieron al final más dosis de las que recibieron los que estaban, dosis acumulada, que los que habían recibido en los que estaban en la otra rama del estudio. Y ya digo, y también coincidía que el que era positivo clínicamente, que este cambio CDR era el que marcaba el cambio positivo, realmente era el que eliminaba más amiloide. Ya digo, este fue el primero, pero fue bastante polémico, saltó a la prensa, pues porque muchos autores o muchos investigadores y médicos consideraban que si un estudio era negativo y otro positivo, pues que realmente había dudas sobre la eficacia. Aún así, la agencia americana, la FDA, decidió aprobarlo de forma, digamos, transitoria o acelerada, porque creía que como la enfermedad de Alzheimer era una enfermedad huérfana de fármacos, pues merecía la pena correr cierto riesgo y aprobarlo transitoriamente para darles tiempo a la casa comercial que, digamos, que aportasen más pruebas para demostrar la eficacia. Este fármaco, ya digo, la FDA hizo una aprobación especial para determinados fármacos que exigía un estudio para acabar de confirmarlo, y la agencia europea dijo que realmente con un estudio negativo y otro positivo pues consideraba que no había suficientemente evidencia y no le dio ninguna oportunidad, y el resultado de la evaluación de la agencia europea fue negativa. Ya digo, la agencia americana sí que dio un resultado, una aprobación provisional, a expensas de que hiciera un estudio más amplio que confirmase los hallazgos, pero realmente recientemente la casa comercial decidió que no seguiría con ese estudio más grande, pues vio que realmente había posiblemente fármacos que estaban mejor posicionados que el suyo y que realmente, aunque fuera positivo, no tendrían cuota de mercado. Entonces hablamos de los que me centraré después, que es lecanemab, que tiene un estudio, digamos, con 1.900 pacientes, que mostró resultados positivos estadísticos
en los cambios de valoración en una escala que después comentaremos, que es la escala CDR, y después también mostró, aunque bueno, realmente este era el endpoint primario, lo que decimos, el resultado real del estudio, pero esto evidentemente creemos que estaba acompañado, causado, porque podía reducir de forma muy relevante, aquí un 66% de sujetos, pues al final del estudio tenían un PET negativo, es decir, habían conseguido eliminar las placas de amiloide o por lo menos eliminarlas de una forma muy relevante al final del estudio. Y tenemos otro fármaco de otra casa comercial, que es donanemab, que también tiene un estudio con 1.736 pacientes y que también mostró un efecto positivo a nivel clínico y también un poco en la misma línea, pues un porcentaje muy relevante de pacientes al final del estudio pues mostraron que se había eliminado el amiloide. La eliminación de amiloide se mide a través de una prueba que se llama el PET de amiloide, que es una prueba de medicina nuclear, un escáner, y cuantifica con un reactivo que se une a la placa de amiloide y entonces se puede cuantificar y se puede observar qué porcentaje, digamos, qué carga de estas placas de amiloide tiene el sujeto. No valora todos los tipos de amiloide, pero sí estas placas, digamos, grandes, pegajosas, insolubles que había mostrado en la diapositiva anterior. Es decir, lo que vemos aquí es que realmente estos que han tenido efecto clínico pues han tenido un porcentaje de negativización del PET muy relevante, que de acuerdo con la hipótesis amiloide, ya digo, los resultados estarían de acuerdo con esta hipótesis amiloide que nos dice que realmente para que estos fármacos tengan efecto pues han de eliminar el amiloide. Si no son capaces de eliminar el amiloide, pues no tendrán un efecto clínico. También podemos decir que este efecto clínico, a lo largo de, bueno, de unos 18 meses, aproximadamente año y medio, pues que no quiere decir que los pacientes mejorasen, lo que quiere decir es que empeoraban. Saben ustedes que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva y lo que demostraban estos fármacos, que los pacientes que recibían el fármaco empeoraban menos de lo que hacían los que no tomaban este fármaco, estaban en un placebo, lo que llamamos un efecto placebo. También es importante decir que estos pacientes que recibían el fármaco empeoraban menos, pero empeoraban. Una parte porque evidentemente, siguiendo la teoría amiloide, mientras no eliminas el amiloide, el fármaco realmente está haciendo, no digo nada, pero por lo menos poco efecto, ¿no? Y tardas en unos meses en eliminar el amiloide. Y por otro, porque seguramente eliminar el amiloide no es, o sea, el amiloide en la fase que el paciente tiene síntomas, como había comentado, no es el único contribuyente a los síntomas del paciente, porque ya se han establecido otras alteraciones neuropatológicas, de acúmulo de proteína tau, de pérdida neuronal, que pueden ser, digamos, lo que llamamos amiloide independiente, es decir, que ya no estén directamente relacionados con la carga de amiloide, con la cantidad de amiloide que tiene el sujeto, sino llegado a un punto, pues otro tipo de lesiones pueden tener una vida, digamos, independiente. O sea, varios puntos importantes aquí. Los fármacos que han demostrado efecto clínico son aquellos que han mostrado un efecto relevante en la eliminación de la placa de amiloide. Cuando hablamos de efecto clínico, estamos hablando que el paciente que recibe el fármaco empeora menos del sujeto que no empeora, y también lo que decimos que empeora menos, pero sigue empeorando a pesar del fármaco. Y en la misma línea, pues esta es otra gráfica que a mí me gusta y que, por una parte, a los diferentes tipos de amiloide. Nosotros habíamos hablado de estas placas densas que se veían, pero hay otras formas de amiloide y realmente los que han mostrado más efecto clínico son aquellas que van contra las placas de amiloide, menos otros fármacos que van a otras formas más solubles. Y lo que dice este gráfico de diferentes colores, cada color es uno de los fármacos, uno de los estudios, es que cuando analizas todos los estudios que se han hecho con este tipo de fármacos, no solamente con estos tres, sino con otros similares, pues lo que se ve es que los que tienen más efectos son los que eliminan más amiloide, digamos, reforzando esta teoría de que estos fármacos antiamiloide actúan eliminando la placa de amiloide. Cuanto más eliminas, y después no lo pueden ver estos estudios, pero probablemente cuanto antes lo hagas, mejor o más efecto clínico.
Cuando hablamos ya de fármacos concretos, lecanemab, que es una fármaca que se llama Eisai, y hablamos de esta valoración que se llama la escala de demencia clínica, que es una escala que valora diferentes aspectos de memoria, capacidad de realizar pues, asuntos cotidianos, capacidad de participar en aficiones, capacidad ejecutoria, lenguaje, etcétera, etcétera. Veíamos que lo que decíamos a los 18 meses, los pacientes que tomaban el fármaco seguían empeorando, ya digo que aquí hay un tiempo que tarda el fármaco en eliminar la placa de amiloide, pero declinaban, digamos, un 27% menos, digamos un cuarto y pico menos por ciento menos que los que no recibían el fármaco. Cuando aquí es otra forma de ver lo mismo, que también son diferentes, es decir, que los pacientes que recibían el fármaco tardaban más tiempo en empeorar. No es cuánto declinas y otro es cuánto tardas más en empeorar, y digamos que esta gráfica lo que muestra es que los pacientes que tomaban el fármaco pues tardaban más tiempo, en empeorar que los que no lo tomaban. Y también lo que decíamos, lo que era muy manifiesto, es que si esto era el sujeto que no recibía el fármaco, la carga de amiloide, que veíamos que estaba plana, o sea, el sujeto ya tenía el mismo amiloide que al final que al principio, porque recibió placebo. En cambio, vemos aquí que claramente el que recibía el lecanemab había eliminado muchísima amiloide a lo largo de los 18. Y también vemos eso, que evidentemente la eliminación de amiloide es progresiva. Digamos que durante los primeros meses, pues evidentemente el sujeto sigue teniendo bastante amiloide en su cerebro y que tarda meses en eliminar el amiloide. Hablamos del otro fármaco del que nos centraremos, donanemab, que es de otra casa comercial que se llama Lilly, y digamos que aquí el estudio es un poquito diferente porque hicieron, digamos, ya decíamos que había, aparte del amiloide, hay otra proteína relevante en la enfermedad de Alzheimer, que es la proteína tau, y que se cree que aparece como consecuencia hiperfosforilada, como consecuencia del acúmulo de amiloide, aunque ya digo, el link entre una y otra no está todavía clarificado, pero sí que los estudios nos dicen que aparece un poco más tarde que la amiloide. Entonces aquí este estudio lo que hizo es los que tenían poco tau y los que tenían mucho tau, o la población combinada, digamos que los que se supone que los que tenían menos tau pues estaban en una fase más inicial. Y aquí vemos que pues realmente en los dos grupos, tanto los que tenían menos tau como todos los sujetos del estudio tenían menos declinar cuando acababa el estudio, pero parece que si cogíamos aquellos sujetos que tenían menos tau, que sugería que estaban en una fase biológicamente más inicial de la enfermedad, pues realmente el efecto era mayor. También lo mismo, pues que los pacientes que recibían el donanemab, pues digamos que tardaban más tiempo en empeorar en esta escala. Tanto el grupo global como el grupo con menos tau, como el grupo global. Y una cosa importante es que en el estudio, por ejemplo, con donanemab, es que a diferencia del lecanemab, cuando un sujeto, digamos, eliminaba todo el amiloide medido por el beta-amiloide, se consideraba que, claro, si este fármaco lo que hace es eliminar amiloide, cuando ya lo has eliminado, pues no hace falta que lo sigas tomando. Y entonces, en este estudio, pues había sujetos que cuando ya eliminaban el amiloide, pues dejaban de recibir el fármaco. Entonces es importante qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si este fármaco a lo largo de, digamos, una medida que elimina amiloide, y si tú dejas de darlo, si continúa, si la diferencia se hace cada vez más grande, ¿no? Es decir, has eliminado el amiloide, con lo cual el sujeto declina más lentamente que el que no le has eliminado, o bien si realmente al suspender el fármaco o vuelve a, digamos, a estar al mismo nivel de placebo, o también si el fármaco se lo estás dando y el efecto es por otro mecanismo, pues a lo mejor daría igual si es al principio o si al final. Aquí lo que veíamos es que la diferencia entre el sujeto que recibía fármaco y el que no recibía fármaco, pues se iba incrementando
en el tiempo, sugiriendo que a más amiloide eliminado, más efecto tiene y que esto, digamos, se mantiene, tanto en leve como en fases más avanzadas. Y también aquí los sujetos que ya digo que se negativizaban, que eliminaban toda la placa medida por PET de amiloide y que por tanto dejaban de recibir el fármaco, pues también se veía el mismo efecto, ¿no? Que se seguía manteniendo esta diferencia con los que no lo habían recibido, a pesar de que se dejase de dar el fármaco una vez, digamos, eliminada toda la placa amiloide, sugiriendo que el efecto está relacionado con la eliminación de placa de amiloide y no directamente con que si das o no el fármaco. O sea que, en principio, si has eliminado la placa de amiloide, no haría falta que siguieras, no se siguiera dispensando el fármaco. Lo mismo que comentábamos, también mucha diferencia entre los sujetos que estaban en un grupo placebo, que no recibían este fármaco, y los que sí que lo habían recibido en la eliminación de amiloide. Vemos aquí pues, que realmente hay un porcentaje importante el amiloide se mide con unas medidas en PET amiloide que se llaman centiloides, y digamos que si aquí se mantenían estables, pues aquí pues, había un cambio de unos 68 amiloides, que es una medida de cambio muy relevante con esta medida que medimos la carga de amiloide en el PET. Evidentemente, estos datos y estos fármacos, estos datos de eficacia, como en cualquier otro fármaco, no se ven exentos de efectos secundarios, y esto también es una de las polémicas que pueden acompañar a estos fármacos. Digamos que unos efectos muy frecuentes en estos fármacos son fármacos biológicos y que al inyectarse, pues 1 de cada 4 aproximadamente en los dos fármacos, pues tienen una reacción que llamamos una reacción infusional, que puede ser como un cuadro de, bueno, pues que notas como una tiritona o un malestar, como si estuvieras incubando una gripe, y esto dura unas horas. Realmente es muy frecuente, no es grave, es transitorio, y la mayor parte de las veces no hay que tratarlo, y otras veces simplemente con tratarlos con paracetamol o algo parecido, pues mejora. Pero sí que hay dos efectos que preocupan y que también han saltado a los medios, que son relevantes considerar y que se ven, que pueden ocurrir, y esto también es importante saberlo, que pueden ocurrir en la enfermedad de Alzheimer sin fármacos, pero que son mucho más frecuentes en los pacientes que reciben estos fármacos antiamiloides. Uno es estas alteraciones en las resonancias relacionadas con los amiloides, que provoca microhemorragias o depósitos de hemoglobina y algunas veces puntuales hemorragias grandes, y otras son estos efectos efectos de los antiamiloides en la resonancia con un efecto que llamamos de edema o de inflamación. Ya digo, cualquiera de estos dos fenómenos puede ocurrir en el paciente con enfermedad de Alzheimer espontánea. Sabemos que el amiloide no solamente se deposita en los espacios extracelular, fuera de las neuronas, sino también se deposita en las paredes de los vasos. En la pared de los vasos, cuando está ahí el amiloide, al acumularse, puede hacer que un vaso se rompa. Cuando se rompe un vaso pequeño, es lo que llamamos microhemorragias, que no tienen repercusión, no tienen síntomas, simplemente es un hallazgo radiológico, pero evidentemente si se rompe un vaso de mayor tamaño, provoca lo que llamamos una hemorragia cerebral, que puede ser grave. Ya digo, este fenómeno se produce en pacientes con Alzheimer de forma espontánea, y cuando el paciente recibe un antiamiloide, al eliminar el amiloide, el antiamiloide, el fármaco, el amiloide que está en la pared del vaso, en esta, digamos, limpieza del vaso de pacientes con Alzheimer, puede romperlo y también crear una hemorragia cerebral. Y la otra forma, lo que llamamos el área E, es pues, que tiene un componente inflamatorio, digamos que el cerebro del paciente reacciona frente a este movimiento de amiloide como si fuera una inflamación, y esto evidentemente se produce de forma espontánea en algunas ocasiones, pero es más frecuente, y así lo vemos, ¿no? Que los que habían tomado placebo no es que fuera cero, ¿no? Había algunos casos, también aquellos que no tomaban el fármaco, pero evidentemente es mucho más frecuente en los pacientes que tomaban el fármaco.
La mayoría de estos se llaman hallazgos en la resonancia precisamente porque en la gran mayoría de los sujetos el paciente no tiene síntomas y simplemente es un hallazgo que nosotros vemos en la resonancia, pero evidentemente lo que nos preocupa es el porcentaje de sujetos que tiene síntomas. Y aquí vemos que aproximadamente un 3% tenían síntomas de esta inflamación y en este sentido. Y también sabemos que bueno, hay un factor genético que se llama el ApoE, que es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, pero el 15% de la población de pacientes con Alzheimer que tienen dos copias, una heredada del padre y otra heredada de la madre, de esta ApoE4, tienen un riesgo bastante incrementado de tener estos efectos negativos de estos fármacos. Y entonces hablamos de decir, ¿qué pacientes serían tributarios del tratamiento de estos fármacos? Pues evidentemente cuando se hace un ensayo clínico se establecen una serie de criterios para poner al paciente en el estudio, pero eso no quiere decir que sean exactamente los mismos criterios que se utilicen a la hora de prescribir cuando un fármaco está aprobado. Estos son datos americanos que después comentaré que ya está el fármaco aprobado y por consenso de diferentes médicos hicieron unas recomendaciones para decir qué tipo de pacientes debiera recibir estos fármacos, especialmente el lecanemab, que es el que está aprobado actualmente en Estados Unidos. Entonces, lo que dicen estos criterios, para resumir, es que lo debían de recibir pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve causada por la enfermedad de Alzheimer, en los que tengan demostrado pues esto, que haya presencia de amiloide, bien por PET de amiloide, bien por el estudio del líquido cefalorraquídeo. En estos criterios, a diferencia del ensayo clínico, no pone un límite de edad, pero dice que realmente bueno, habría que revisar claramente la indicación por debajo de los 50 o por encima de los 90, porque digamos en esas edades no hay evidencia, puesto que no se incluyeron en los ensayos clínicos. Un test que se utiliza mucho en nuestro medio, en España, que es el Minimental, pues ellos lo recomendarían para sujetos que están por encima de 22. El tope son 30, por lo tanto, entre 22 y 30 quiere decir que por encima de 22. Sabemos que también puede combinarse con fármacos que están ahora disponibles en farmacia, como el donepezil, rivastigmina o galantamina. Y una cosa importante también, pues que son fármacos que hay que monitorizar, que son intravenosos, que hay que ir a hacer unos controles, pues hay que tener un cuidador que asegure que el paciente siga las medidas de seguridad y el tratamiento y que avise el equipo médico si hay síntomas raros que puedan estar indicando que el paciente sufre un efecto adverso. Y también una cosa que es obvia, pero que los autores la explicitan aquí, es que la toma de decisiones ha de ser compartida entre el profesional, el paciente y la familia del paciente, ¿no? Y entre, digamos, estos tres agentes han de determinar pues, si lo que supone pues, en sobrecarga para el paciente y la familia, porque ya digo, repito, son fármacos que son intravenosos actualmente, aunque posiblemente en un futuro no lo sean, pero ahora mismo son intravenosos, que hacen que el sujeto haya de ir 1 o 2 días al mes a ponerse el tratamiento en el hospital, y por otra parte que tienen una serie de riesgos asociados, ¿no?, de estas inflamaciones o hemorragias, y por otra parte que no sean una cura, sino que enlentecen la progresión, pero no curan ni detienen completamente la enfermedad, pues hace pues, que la toma de decisiones se haya de individualizar en función de los deseos del paciente y también de la familia. Esto es lo que nos dicen los compañeros americanos. ¿Y qué pacientes no serían tributarios de estos fármacos? Bueno, pues evidentemente aquellos que no tuvieran la enfermedad de Alzheimer. Estos fármacos son solo y exclusivamente para la enfermedad de Alzheimer y no, ya digo, porque tratan la amiloide cerebral. En otras enfermedades que no tengan amiloide, como puede ser la demencia frontotemporal o la enfermedad de Parkinson, pues no tendría sentido ninguno dar este fármaco. También sabemos por estudios previos que cuando damos estos fármacos en fases avanzadas, en demencia moderada o severa, pues ya pierden su eficacia y entonces, por tanto, no estarían indicados. También cuando hay factores de riesgo en la resonancia, decíamos que cuando ya hay muchas microhemorragias que se producen espontáneamente en un paciente, pues digamos que pensaríamos que no es un candidato ideal, puesto que con el fármaco le podrías provocar más hemorragias. También por lo mismo, para intentar minimizar los riesgos, si el sujeto tiene una historia de ictus reciente,
o también si tiene enfermedades psiquiátricas o médicas inestables que puedan interferir con el tratamiento o su seguimiento. También por la naturaleza biológica, que son, digamos, tratamientos, son anticuerpos, si está el paciente tomando tratamientos con otro tipo de fármacos relacionados, como inmunopresores, inmunoglobulina o anticuerpos monoclonales, pues digamos, por la interferencia entre los dos tratamientos no se recomendaría tratamiento con antiamiloide. Y lo mismo, ¿no? Por el riesgo que pueden tener aumentado de sangrado cerebral, pues aquellos pacientes que estén con fármacos que hagan, tengan más riesgo de sangrado cerebral. ¿Y cómo está ahora? Había empezado diciendo cómo está el estado de la aprobación de los antamiloides en la enfermedad de Alzheimer. Lo que comenté, la lecanemab, se aprobó provisionalmente en USA, en Estados Unidos, no se aprobó en la Unión Europea, se aprobó provisional en Estados Unidos para que la farmacéutica pudiera realizar, o darle tiempo para realizar un estudio más amplio para confirmar la eficacia, estudio que la Pharma ha decidido no realizar y por tanto entendemos que perderá esta aprobación en los próximos meses. El lecanemab sí que está aprobado en Estados Unidos desde el año pasado, también en Japón y en China, y se está evaluando en otros países. Ya digo, en Estados Unidos se ha aprobado, retrasado la resolución, que estaba esperada para el 31 de marzo, pero actualmente no se dispone de una fecha. Y lo que sí que sabemos de los compañeros, que aunque fue aprobado el año pasado, el inicio de los tratamientos está siendo muy gradual, más lento de los esperados. Por lo que decíamos, por una parte, porque son tratamientos complejos que requieren de una evaluación completa del enfermo, de confirmar que se trata de que tienen amiloide en su cerebro, que sean pacientes en fases muy iniciales, sin otros elementos que hagan que aumenten el riesgo que tiene este tratamiento, que son tratamientos que se han de poner en un hospital de día, vía intravenoso, que han de hacerse una serie de controles de resonancia para identificar si hay estos cambios que decíamos de edema o de microhemorragia, y también hemos de decir que requieren un personal entrenado, tanto médicos como enfermeras, que actualmente es limitado también en Estados Unidos, ¿no? Porque son, digamos que es un área del conocimiento, digamos que en Estados Unidos que también valora por el rendimiento que los profesionales sanitarios puedan obtener con un determinado procedimiento. Realmente la enfermedad de Alzheimer se consideraba que era una enfermedad poco rentable para los médicos y enfermería en Estados Unidos, y por tanto hay pocos especialistas en esta enfermedad en el grueso de la población. Evidentemente sí que hay en los grandes centros, hay especialistas, pero cuando piensas en un país de casi 500 millones de habitantes, pues realmente faltan muchos médicos especialistas para tratar estos enfermos. Respecto al donanemab, está en evaluación en Estados Unidos por la agencia americana. Sí que es verdad que recientemente la agencia americana tiene un comité asesor que opina sobre los resultados del fármaco. Y es verdad que es público ya digamos, el informe que ha hecho el comité asesor, y que realmente el comité asesor votó 11-1, al 11-0, perdón, o sea, los 11 miembros del comité asesor consideró que había que aprobar este fármaco. Esta opinión del comité asesor no es vinculante, quiere decir que la agencia americana puede tomar una decisión que no sea la misma del comité asesor, pero viendo la contundencia del comité asesor, realmente lo esperable es que la agencia americana en las próximas semanas, meses, apruebe este fármaco. Este fármaco también está siendo evaluado a nivel europeo, pero ya digo, no tenemos, o yo al menos no tengo una fecha prevista de cuándo han de resolver la agencia europea respecto a este fármaco. Y repito, mientras no tengamos la aprobación de la agencia europea, no podremos prescribir a nuestros pacientes, aunque incluso, digamos, aunque hubiera pacientes que estuvieran dispuestos a pagarse ellos el tratamiento e importarlo de Estados Unidos, digamos que la importación no está permitida mientras no haya la aprobación de la agencia europea. Si la agencia europea durante el 24 decidiese aprobar uno o dos de estos fármacos, a partir de entonces entrarían en negociaciones a nivel de las agencias
nacionales, en este caso la EMS, la Agencia Española del Medicamento, y entonces ya estaríamos hablando de discutir si la sanidad española, el Sistema Nacional de Salud, pagaría por estos fármacos, cuánto pagaría y en qué condiciones lo haría. Recientemente está en los medios, ¿no?, que realmente la agencia española está tardando últimamente bastante tiempo, incluso 2 años, digamos, en fijar el precio y permitir la comercialización de estos fármacos, de fármacos innovadores en España. Esperemos que en caso que la Unión Europea apruebe alguno de estos fármacos, uno o los dos, pues realmente la agencia sea más ágil y podamos disponer del fármaco antes de estos 2 años que nos están diciendo que están tardando algunos de los fármacos que se han aprobado en la Unión Europea y que están pendientes de la aprobación en la agencia española. En resumen, el lecanemab y donanemab, dejamos entre paréntesis aducanumab por lo que explicaba, son los primeros fármacos que muestran un efecto clínico y en biomarcadores, es decir, que eliminan la placa amiloide, además del efecto clínico. No parece haber efecto clínico de estos fármacos si no consiguen la eliminación de amiloide, por, digamos, un efecto que además ha de ser relevante, que prácticamente han de eliminar la placa de amiloide que puede detectar el PET de amiloide. Pero también sabemos que solamente eliminar el amiloide cerebral no consigue ni revertir los síntomas ni parar la evolución de la enfermedad. Lo que hace es enlentecer la evolución de la enfermedad y, por lo que sabemos, por los datos tenemos, eliminar la placa de amiloide estadios más tardíos posiblemente no tenga efecto. Y esto pone de relevancia que en caso de aprobarse estos fármacos tendríamos que disponer de un diagnóstico no solamente certero, que confirmase que hay amiloide en el cerebro de estos pacientes, sino también muy precoz para empezar a tratar a los pacientes lo antes posible. Tienen efectos secundarios relevantes, las reacciones infusionales, que ya digo son frecuentes, 1/4 de los pacientes, pero son leves, y estas alteraciones que vemos en la resonancia, que la mayor parte de los casos son asintomáticas, pero evidentemente hay un porcentaje, un 3%, que son sintomáticos y nos preocupan especialmente las hemorragias grandes, porque digamos son un riesgo incluso de muerte, que aunque sean poco frecuentes, son relevantes para explicar a los pacientes y para que se tome en cuenta en la toma de decisiones. También es verdad que estos estudios tienen una duración limitada y no tenemos datos más allá de los 18 o 24 meses, y lo que nos gustaría saber es qué pasa con estos pacientes realmente a los 5 años o a los 6 años, pero no tenemos estos datos y serán datos que iremos adquiriendo a medida que vayan pasando el tiempo con sujetos que ya estén tratados dentro del ensayo clínico, incluso en la práctica clínica habitual en Estados Unidos con estos fármacos. Y ya digo, en los próximos meses se decidirá su aprobación a nivel de la Unión Europea. Y nada, ya simplemente me despido. Este es mi grupo de investigación y os doy las gracias a la CEAFA y a todos ustedes por por haber estado escuchándome hoy. Muy bien, Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Muy interesante. Gracias por aclararnos la fase en cómo van todos los medicamentos que están saliendo, las diferencias entre Estados Unidos o otros países como Japón y Europa, ¿no? Y que, bueno, que esperemos que pronto podamos llegue aquí la aprobación y con el tiempo, como has explicado, y todos los trámites necesarios, pues pueda estar a disposición alguno de ellos, ¿no? Que es lo que las propias personas afectadas y sus familiares pues están deseando desde hace mucho tiempo. Bueno, como sabéis, hemos tenido abierto el chat para que toda las personas participantes pudieran hacer preguntas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Mira, bueno, pues en primer lugar, creo que has hablado en una parte del tema genético. Bueno, y hay una pregunta. ¿Es recomendable que los descendientes de pacientes con enfermedad de Alzheimer se realice algún tipo de prueba e iniciar algún tipo de tratamiento? Bueno, actualmente solamente se recomienda el estudio genético para una forma que es poco frecuente, pero que existe, la enfermedad de Alzheimer, que se llama la forma autosómica dominante o la forma familiar, y que son sujetos que normalmente inician los síntomas a los 30, a los 40, 50 años y que tienen antecedentes bisabuelos, abuelos, padres, tíos que tienen la enfermedad.
Para la enfermedad de Alzheimer más convencional, la más frecuente, la que se inicia pues, con una media de 70 y pico años, que puede haber otro caso en la familia, pero que no hay esta transmisión de bisabuelos, abuelos, padres, hijos, realmente actualmente no se recomienda la realización de ningún tipo de estudio ni de prueba genética, ningún otro tipo de estudio, pues que por el momento está relacionado con la siguiente parte de la pregunta, porque por el momento no se recomienda iniciar ningún tipo de tratamiento a personas que no tengan síntomas. Esto puede ser que llegue un momento que sea diferente, pero ahora mismo ni siquiera en Estados Unidos, que están aprobados estos fármacos, se inicia el tratamiento si el sujeto, digamos, no tiene ya los síntomas de la enfermedad y, por tanto, actualmente, ya digo, para estas formas más habituales de enfermedad de Alzheimer no se recomienda ningún tipo de prueba y si no tienes síntomas, evidentemente, si tienes síntomas sí, ni iniciar ningún tipo de tratamiento. Perfecto, creo que ha quedado claro. Bueno, creo que durante toda tu exposición o ponencia, como has estado hablando de los amiloides, bueno, pues preguntan aquí si el colesterol es igual a amiloides en vasos sanguíneos. No, el colesterol es una grasa, el amiloide es una proteína, pero aparte de todo son diferentes elementos, ¿no? Realmente el amiloide está más imbricado en la pared, el colesterol normalmente está en la superficie interna, ¿no? del vaso, pero son dos cosas diferentes. Perfecto. Bueno, pues como has dicho que he comentado que uno de los tratamientos está aprobado en Estados Unidos, pues preguntan si sabes cuánto cuesta el tratamiento para el paciente allí en Estados Unidos y si se podría estimar cuál podría ser el coste en Europa. A ver, en Estados Unidos el coste del fármaco son 26.000 dólares, perdón, 26.000 dólares anuales. Lo que sea el paciente depende un poco de, ya sabéis que Estados Unidos tiene una medicina privada y depende un poco de la cobertura sanitaria de qué seguro tenga el paciente, ¿no? Que hay cobertura completa, cobertura incompleta y otras incluso alguna que no lo financia, ¿no? Pero el coste del fármaco en sí serían 26.000 dólares. Aquí el coste en Europa no lo podemos saber. Evidentemente los fármacos en Estados Unidos siempre son más caros que lo son en España, pero evidentemente hasta que no se inicien las negociaciones de las farmacéuticas correspondientes, si la agencia europea la aprueba, pues no podríamos saber cuál es el coste, ¿no? Se habla de que más de 1.000 euros por mes, serían 12.000 euros al año, digamos, hay una frontera un poco psicológica para este número, pero evidentemente esto es simplemente puramente especulativo que desconocemos totalmente. Muy bien. Preguntan, ¿hay alguna prueba efectiva que pueda facilitarnos de forma anticipada una respuesta a la duda de si estamos en riesgo de padecer la enfermedad? ¿Podría realizarse por privado o de forma voluntaria sin necesidad de una recomendación médica? Creo que responde un poco a lo que hemos dicho antes, ¿no? Quizás. Sí, si el riesgo es simplemente en riesgo y no se tiene síntomas, ahora mismo no hay ninguna prueba que esté indicada para evaluar este riesgo. Ya digo que esto puede ser que evolucione y en unos años cambie, pero ahora mismo ni por lo privado ni por lo público está recomendado realizar ninguna prueba para valorar un riesgo, porque un riesgo, entre comillas, es un riesgo, no puede asegurar, ya digo, excluyendo aquellos casos poco frecuentes, pero que existen de formas genéticas, que se dan de bisabuelos, abuelos, padres, hijos. Ya digo, el resto es un riesgo que puedes decir, sí, yo te puedo decir que si tienes diabetes, si tienes colesterol, si eres sedentario, si eres obeso, tienes más riesgo de enfermedad de Alzheimer. Esto lo puedo decir yo sin hacerte ninguna prueba, ¿no? Pero que haya una prueba para decirte si tú lo vas a tener o no lo vas a tener, o qué porcentaje de riesgo tienes tú, actualmente no tenemos ninguna prueba que nos lo va a decir. Perfecto. Otra pregunta. Viendo que algún tratamiento ha sido aprobado pues, inicialmente en Estados Unidos, en Japón, uno de ellos, pues bueno, luego fue también rechazado en Europa. ¿Qué diferencia hay de criterios entonces a la hora de aprobar un medicamento o así de forma sustancial, entre Estados Unidos y Europa? ¿En Europa son más restrictivos? ¿Es solo un tema médico, un tema económico? A ver, la agencia europea no valora económico porque realmente los que pagan son las agencias nacionales, ¿no? Bueno, los países, no es Europa. Pero sí que es verdad que en general la agencia europea es más conservadora que la agencia americana, ¿no? Ya los criterios en general son un poquito diferentes, son más conservadores, normalmente necesitan más estudios
la agencia europea, y también ya digo que cuando hay dudas la agencia europea es un poco más conservadora, como el caso típico fue Aducanumab, ¿no? Que la agencia americana lo aprobó de forma provisional porque es verdad que no había evidencia contundente, pero prefirió coger el que había un poco de evidencia, y la agencia europea dijo que como solamente era un poco, prefería decir que no. También una parte importante es la agilidad de las dos agencias, que lo estamos viendo, ¿no? La agencia americana es mucho más rápida que la agencia europea en evaluar los fármacos y dar respuesta. Y también una cosa que decir, y que a mí me gusta de la agencia de la FDA, es que publica, ¿no? Todo lo que dicen los comités asesores, ¿no? Que aquí realmente no sabemos, ¿no? La información no llega tanto, ¿no? No digo que no se haga bien, digo simplemente pues, que no se comparte esta información, con lo cual muchas veces estamos especulando qué está pasando y todo esto cuando, por ejemplo, la FDA sí que publica los informes detallados de su comité de asesores, y todo el mundo sabe quiénes son los comités asesores y si pueden tener conflictos de interés o no pueden tener conflictos de interés, etcétera. Sí, quizás un poco más de transparencia, ¿no? Que vendría bien a los miembros científicos y a Ya todos digo que no quiere decir que lo hagan mal, simplemente que es un sí, proceso un poco más transparente. la diferencia, ¿no? Vale. Así como hay una diferencia de criterios que dices, pues bueno, también diferencia en este tema. Preguntan, ¿alimentos concretos que puedan ayudar a la acumulación o al freno del amiloide? Que sepamos hasta el momento, no. Lo que se está discutiendo más es el hábito de sueño, ¿no? Parece que durante el sueño podría ser también, entre otras funciones, podría tener un efecto de eliminar proteínas patológicas, entre ellas el amiloide. Y hay estudios, aunque ya digo, no está confirmado 100%, pues que digamos que las personas que tienen un sueño reparador pues podrían tener, favorecería la limpieza durante la noche del amiloide. Pero ya digo, son estudios que tampoco tienen una contundencia, pero que bueno, hay algún estudio en este sentido. Pero a nivel de alimentación, que yo conozca, no hay ningún estudio que haya demostrado influencia de la alimentación en la acúmulo de amiloide. Muy bien. Preguntan, ¿quiénes, en primera persona, quiénes hemos tenido un tratamiento con aducanumab? ¿Tenemos la posibilidad de tener algún otro tratamiento? Entiendo a través Pues del ensayo clínico. sí, probablemente a través del ensayo clínico, si ha recibido aducanumab, es probable que lo excluyan para el resto de los ensayos clínicos, pero si se aprobase el fármaco, alguno de los fármacos, y se demostrase que sigue persistiendo amiloide, porque quiere decir que Ujú. podría ser que la aducanumab ya eliminase el amiloide, pero si se demostrase que se ha eliminado, que no se ha eliminado completamente y estuviera aprobado, yo creo que sí que podría recibirlo Podría. perfectamente. Ya digo, lo que sería más difícil es que se pudiera entrar en un ensayo clínico. Sí, eso ya, sí, todos los ensayos tienen muchos criterios de inclusión y de exclusión, ¿no? Y es difícil haber no estado en uno de un tipo ante la misma quizás enfermedad o efecto que se puede hacer. Eh, no tenemos más preguntas. Sí que, bueno, no tenemos más preguntas, pero creo que es un buen comentario para acabar, además de un buen amigo y un buen miembro del PEPA. Que bueno, pues que dice, yo participo en el ensayo de lecanemab desde marzo desde el año 2021, llevo 39 meses y hasta la fecha no se han observado síntomas ni en las RM ni en mi persona. Y además, cada día me encuentro mejor. Pero además, pues bueno, lo que dice él, ¿no? Que no olvidemos la importancia de la actividad física y mental y los tratamientos no farmacológicos, ¿no? Que, bueno, pues tanto nuestras asociaciones, pues porque él va a una asociación, nuestras asociaciones, la propia CEAFA, creo que lo compartimos también con muchos de los profesionales de neurología o otros ámbitos, incluso dentro de la propia red de agentes que hoy organizamos este encuentro, ¿no? Pues de que todos estamos deseando que llegue un tratamiento para frenar de alguna forma, como pueden ser estos, la enfermedad, pero la importancia, ¿no? También del tratamiento farmacológico y no farmacológico. La mezcla de los dos es la mezcla ideal, ¿no? Entonces sería ideal que aparezca un tratamiento farmacológico que ayude a enlentecer. Ese tratamiento no farmacológico ya están, muchas de las asociaciones lo hacen, algunas administraciones lo ofrecen, pero bueno, ¿no? Que pudiera ser una receta médica mixta, ¿no? La receta del tratamiento y la receta médica de las terapias no farmacológicas. Evidentemente, y además lo que comentaba, que la amiloide actúa sobre una parte de la enfermedad, no sobre todas, ¿no? O sea, disminuye la progresión de la enfermedad, pero no evita la progresión, con lo cual posiblemente un tratamiento tiene que ser multidimensional, ¿no? Los fármacos antiamiloides, fármacos IACE, otro tipo de fármacos, ejercicio física, actividad
cognitiva, evidentemente, por supuesto que tiene que ser multidimensional. Muy bien. Pues bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias por haber compartido tu tiempo hoy con todos nosotros y todos tus conocimientos. Como siempre, un placer. Muy Eh, bien, muchas gracias. vale. Por último, anunciamos el próximo webinar organizado por CEAFA, que se celebrará el próximo jueves 4 de julio a las 11 de la mañana. Estará encuadrado dentro del proyecto Entornos amigables y solidarios con las demencias y su título será Información y trámites en materia de dependencia y discapacidad. Será impartido por Alba Leva Díaz, trabajadora social, responsable del Servicio de Orientación en materia de dependencia y discapacidad de la Fundación Caser. En breve, como es habitual, difundiremos la convocatoria por los medios habituales y abriremos las inscripciones al mismo. Así, damos por finalizado este encuentro con expertos. Buenas tardes.